¿Alguna vez se han preguntado cómo funciona una puerta o una ventana? La respuesta es muy simple, con bisagras. La bisagra es conocida como el conjunto de dos piezas metálicas articuladas que permiten la unión de puertas y ventanas. Pero lo más importante es que es un elemento que articula dos partes separadas. Es un elemento que conecta y genera relaciones entre esas partes. Siendo así, no necesariamente tiene que ser una pieza metálica. Tomando el concepto, en teoría podría ser cualquier elemento unificador. Por otro lado, es muy interesante el hecho de que la bisagra forje movimiento, pues posibilita el giro en puertas y ventanas. El movimiento es precisamente en lo que nos quisimos enfocar en este proyecto. Investigando ejemplos de imágenes que nos pudieran ilustrar, llegamos por casualidad a Clemens Torgler y su Evolution Door, una puerta para nada convencional, una pieza, casi que una escultura cinética única. Con un simple movimiento de la mano se activa una estructura rotatoria que abre o cierra la puerta. Parece tan sencillo que es difícil de creer, es casi mágico. Pero lo interesante es que tampoco es un mecanismo complicado. Consiste básicamente en dos hojas superpuestas que rotan ancladas a uno de sus vértices. Existen dos diseños. El primero parece una puerta de papel que se pliega. Es un sistema donde cada hoja se divide por medio de una diagonal, quedando entonces dos paneles de triángulo cuyas esquinas se juntan sobre un engranaje rotatorio que a su vez consigue doblar y desplazar las hojas. El engranaje es una unión universal que permite el movimiento en tres dimensiones, mas no permite la traslación. La puerta tiene 5 uniones en total. Los paneles interiores están conectados por una unión esférica que traza media elipse para que la puerta ocupe menos espacio que las puertas convencionales. Las 4 restantes son juntas de revolución. Cuando la puerta está completamente abierta o cerrada, cualquier fuerza aplicada a los paneles exteriores no la moverá, igual que la gravedad. La puerta se mantiene estable en ambas condiciones. Finalmente, el ciclo de movimiento de la puerta es completado gracias al peso de esos triángulos. No obstante, el invento de Torgler no es funcional para aberturas medias, o está abierta o está cerrada, así de simple, y además, en posición cerrada, los paneles quedan fuera del espesor de la pared. El segundo diseño tampoco es complejo. Es un sistema de doble varilla en acción, donde las hojas están superpuestas y se abren y se cierran gracias a las dos varillas metálicas que las atraviesan en diagonal. La fricción en las juntas de revolución debe ser suficiente para que el mecanismo no se mueva por gravedad. En fin, Torgler experimenta con varias piezas y materiales, siempre buscando nuevas alternativas de movimiento. Decidimos trabajar con el diseño de los triángulos, que nos pareció algo casi hipnótico, además de que presenta una optimización de movimiento muy interesante. Sin embargo, antes de comenzar quisimos averiguar un poco sobre el arte cinético, precisamente porque es el arte del movimiento y la puerta de Torgler no podría ser un mejor ejemplo. En el arte cinético, el movimiento es el elemento plástico que domina en la obra. La belleza está en la ilusión óptica o en su movimiento mecánico. Además, se busca incurrir en la relación con el tiempo. La belleza no necesariamente es inmutable. El movimiento puede ser real o virtual. En el virtual, los efectos ópticos crean la ilusión de movimiento recurriendo a la psicología de la percepción. El movimiento real se produce por medios naturales, como el viento en los móviles de Calder, o por medios mecánicos, utilizando motores, como en ciertas obras de Tingley. Calder es un muy buen ejemplo porque la puerta de Torgler también se puede considerar como un móvil al incorporar la rotación, y en la cual se puede estudiar la trayectoria y las fuerzas que lo acompañan. En este caso, la fuerza perpetuada es traducida en la mano del que la mueve. Hicimos varias pruebas con el modelo de triángulos básicamente para entender el principio del movimiento. Llegamos a la idea de que la puerta se pudiera contraer y abrir, se pudiera recoger y casi que desaparecer, como cuando doblamos un papel en partes y después lo devolvemos a su estado original. Después de todo, el verdadero valor de un objeto podría estar en su ausencia, no en su presencia, y lo bello, en este caso el movimiento, precisamente tiene la capacidad de hacer presente algo que está ausente. Entonces, ¿cómo optimizar la contracción y el movimiento? La respuesta podía estar en la geometría que divide las partes, en el proceso de contracción, en el tipo de bisagra y en las fuerzas necesarias para mover la puerta. Probamos con hilos y dobleces diferentes, siempre buscando una optimización de la fuerza. Pensamos en un mecanismo parecido al de un paraguas, que con un solo movimiento se contrae y se expande, pero fue un poco difícil de probar, sobre todo aplicado a una puerta, entonces rechazamos la idea.
Pensando en el movimiento de rotación, se nos ocurrió dividir las hojas radialmente, para contraerlas y expanderlas tal cual un abanico. Todas las partes llegan a un mismo vértice desde donde se genera la fuerza de empuje. ¿Cómo contraerlas entonces? También probamos con hilos, pero decidimos que mejor no. Simplemente con un empuje se puede contraer. Pero ahí surgió otro problema, pues al contraer las hojas, éstas se estrellan entre sí. ¿Cómo evitarlo? En los modelos reales, a escala y con materiales, tuvimos un interesante proceso de experimentación. Algunos puntos que creíamos que iban a funcionar no funcionaron y viceversa. El primer modelo fue la puerta original de Torgler. Quisimos recrearla para comprender a totalidad su mecanismo. El movimiento ya lo entendíamos, pero el modelo fue necesario para terminar de comprender las uniones, sobre todo la esférica, y la funcionalidad de las bisagras, aunque toda la puerta en sí se puede considerar como una gran bisagra. Utilizamos un tornillo grueso con arandela y tuerca que sirve de unión universal y una bola de balso con clavos delgados anclada a los paneles interiores para la unión esférica. Empleamos bisagras sencillas de acero, pequeñas, con cabeza plana, desarmables y con sus respectivos tornillos. El movimiento resultante es muy sencillo, no requiere casi de fuerza. En el segundo modelo dividimos ambas hojas en 4 paneles triangulares, pero radiados a un mismo punto central, buscando una contracción y una expansión un poco más evidente que en el modelo original. Empleamos las mismas bisagras y efectivamente pudimos ver que las hojas se plegaban como si estuviéramos plegando papel. Sin embargo, la contracción no es tan práctica como la de la puerta de Torgler, pues al tener más paneles requiere de mayor esfuerzo. Pero ¿qué pasaba si cambiábamos el tipo de bisagra? ¿Funcionaría igual? Precisamente en el tercer modelo cubrimos ambas hojas con tela, de manera que ésta funcionará como bisagra al conectar los paneles y permitir, al igual que la bisagra metálica, la contracción y expansión. Surgieron varias situaciones. Evidentemente, cubrir toda la hoja con tela y pegarla es demorado, además de que no permite mayor contracción que la otra bisagra, pues se pliega pero en un punto se detiene y no contrae más. Buscando más alternativas con la tela, resolvimos 2 cosas en el cuarto modelo. Primero, los paneles de la hoja se lijaron para generar un ángulo agudo que permitiera mayor contracción. Segundo, la tela se cosió al material para generar mayor resistencia y evitar su desprendimiento. La unión universal anclada a la pared también cambió según los modelos de papel al realizar un triángulo donde los paneles convergieran, pero no directamente en la unión, sino un poco más abajo. De esta manera era más sencillo resolverlo. Pero una cosa es la unión a la pared y otra muy distinta es la unión de los paneles a ese punto central. Una vez plegados disminuyen su superficie de unión y es más difícil anclarlos. Intentamos con pegante, con varillas y con hilo. No funcionó muy bien, aunque la puerta sí se plegara y la unión esférica también dio resultado. Parece irónico, una puerta tan sencilla y nosotros complicándonos con una unión. Para llegar a nuestro objetivo final de contraer la puerta sin que ambas hojas se estrellaran, en el último modelo volvimos a las bisagras convencionales que nos permitían una mejor contracción. El triángulo donde los paneles convergían se agrandó para restringir un poco la rotación innecesaria de la unión con la pared, pero de nuevo la contracción funcionó, la unión no tanto. Terminamos haciéndola con hilo, una opción que los modelos de prueba habíamos rechazado. También es un poco más difícil que con un pequeño esfuerzo las hojas se plieguen como queríamos. Se necesita más fuerza y más movimiento. Tal vez la división de las hojas en varios paneles no fue tan útil. Tal vez las variaciones de la puerta tan sencilla de Torgler son mucho más complejas. El modelo original funciona muy bien y está tan bien resuelto y es tan fino y tan franco que quizá no es tan fácil de hacer como se cree. Por ahí dicen, el buen diseño es simple y por eso es tan complicado. Fue un ejercicio de experimentación muy interesante, con un objetivo que se puede seguir trabajando. Pensando en diferentes soluciones, terminamos por descubrir y comprender que la misma puerta en su totalidad es una gran bisagra y que la invención de Torgler es una gran obra maestra del arte cinético, cuya belleza se materializa en el movimiento que genera. Después de todo, la bisagra, sea cual sea, es un elemento unificador cuya belleza también se puede encontrar en su propio movimiento.